días a todo nuestro querido público. Vamos a continuar con el análisis del gran debate que hubo entre Dante Urbina y Jonathan Carlos Ramos acerca de las relaciones entre la fe y la razón. La primera parte de análisis de este debate lo pueden ver también en este canal, así que ahora veremos es nuestro segundo video, donde lo que vamos a analizar es el fragmento de Jonathan Ramos. El primer fragmento que analizamos fueron los primeros minutos. Listo, profesor Jonathan Ramos. Voy a correr en 3, 2, 1. Bien, bueno, este debate es sobre las relaciones entre fe y filosofía. Cuando nosotros circunscribimos el debate a las relaciones entre fe y filosofía, es que el tema es las relaciones entre fe y filosofía. No está puesto en el debate si yo soy tomista en todo el contenido de la filosofía o en todo el contenido de la teología, sino en la estructura formal de las relaciones. O sea, la relación entre fe y filosofía está, obviamente, con contenidos de la fe y de la filosofía, pero es un desarrollo formal que trata de dilucidar las relaciones. Yo incluyo que Dante quiere debatir si yo soy tomista y soy cristiano o no, o si soy coherente o no con lo que yo he dicho antes. Y en realidad no está puesto, porque el debate no es lo que yo dije, ni lo que voy a decir. El debate no es sobre lo que yo digo, ni sobre mi pensamiento. El debate es sobre las relaciones entre fe y filosofía. Bien, hablando de... Bien, aquí lo primero que hace Jonathan es de alguna manera intentar poner un límite al debate y responder directamente a los argumentos de Dante. Si ustedes fueron observadores, vieron que Dante negaba con la cabeza a medida que Jonathan iba desplegando sus recursos. Algo parecido en el primer bloque lo pueden ver también con Jonathan, que mientras Dante va hablando, Jonathan a veces se estira, pone caras, bueno, no importa, son cosas del debate, somos seres humanos, ninguno es un robot. Entonces, obviamente, como él no puede interrumpirlo a Jonathan, así como Jonathan no lo interrumpió a Dante, pero de alguna manera tiene que salir, ¿no? Eso, esas reacciones así gestuales. Aquí lo que dice Ramos es que el debate tiene que ver con las relaciones entre la fe y la razón y no con lo que ellos piensan o lo que él es, o si es tomista, si es un buen tomista, si es cristiano. Claro, ¿cuál es el punto? Que lo que se afirma en la práctica puede ser un buen indicativo de lo que se piensa en la teoría. Entonces, si Jonathan tiene un concepto y nosotros no sabemos cuál es, pero cuando vamos a la práctica vemos que hay frases de Jonathan que son problemáticas, entonces probablemente la causa estará en esos conceptos en sede filosófica y teológica. Entonces, es relevante que una persona se contradiga, es relevante si una persona contradice la fe, es relevante si una persona dice algo en sede filosófica que puede contradecir la revelación cristiana, aunque no sea directamente el tema del debate, porque si no nosotros estaríamos serruchando el debate a solamente un tema especulativo, sin tener en cuenta también otras cosas que se dicen. Y quizás, aunque eso desde el punto de vista formal sería algo que a muchos formalistas les gustaría, desde el punto de vista de la caridad para con el público no sería lo mejor, porque el público puede verse legítimamente escandalizado, o puede verse legítimamente afectado por esas frases. Entonces, de alguna manera, las frases concretas nos dan un indicio, una pista de lo que se piensa a nivel general. Y si las frases concretas son equivocadas, muy probablemente a nivel general haya un problema. Esto que yo estoy desarrollando ahora lo va a decir con otras palabras también, si no me equivoco, más adelante el propio Dante. Entonces,
nosotros vamos a definirla a la fe. Vamos a tratar de ceñirnos al tema y definir la fe por su objeto. El objeto de la fe es la revelación, ¿sí? La fe deposita en la revelación. A su vez, en el acto de la fe es un acto voluntario informado por el intelecto, pero es un acto libre, ¿sí? Volvamos a la diapositiva anterior, a la 5, ¿sí? Acá está explicando unas cosas que son, digamos, no problemáticas, ¿sí? Estamos de acuerdo con esto. Y la fe está compuesta de un acto auditivo, ¿sí? Esta idea de que la fe está dentro de la cultura del oído es un desarrollo de este teólogo llamado Congar, la fe y la teología, en el capítulo 3. Acá Congar nos va a decir que la fe tiene una estructura. Primero hay un testigo que ve un milagro. Por ejemplo, los judíos ven a Yahvé abrir el mar rojo, o los apóstoles ven a Jesús resucitado. Dan testimonio de eso que han visto. El creyente oye con la fe, ¿sí? Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán en aquel del cual no han creído, y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Fides ex auditum, la fe por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así empieza el lema común de los hebreos: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El hebreo es una cultura del oído. Y una vez que ha creído, puede ver con sus ojos a través del testimonio del testigo. Por eso Santo Tomás define a la fe diciendo: creer es ver con los ojos de otro, en la Suma contra los Gentiles. Continuamos. Nadie tiene ningún problema con esto. Seguimos. El acto de la fe es efectivamente un acto voluntario movido por el intelecto, ¿sí? El hábito de la fe es la virtud de la fe, que es movida por la gracia, es un don de Dios, ¿no? Y claramente la fe termina en la vista. Por eso Santo Tomás sitúa la fe entre la duda y la opinión, y la ciencia y lo evidente. Y está siguiendo obviamente el principio de 1 Corintios 13:12. Ahora vemos cómo en espejos. Bien, continuamos. Vayamos a explicar algo que por ahí acá él no desarrolla. La fe termina en la vista. ¿Qué significa eso? Significa que lo que en este mundo nosotros empezamos creyendo, llegados al reino de los cielos, terminaremos viendo. En ese sentido, la fe termina en la vista. Es decir, que nosotros creemos en algo, creemos a Dios, en las cosas que Dios ve, pero nosotros no las vemos. Creemos porque Él las ve. Entonces, en última instancia, nuestra fe depende de la visión de otro. ¿De quién? De Dios. En cuanto al contenido objeto material, hay una triple unidad entre fe y filosofía. En cuanto al objeto formal, la metafísica es ciencia arquitectónica, ya que estudia al ente como noema originario, semantema fundamental o primum cognitum, a decir de Julio Raúl Méndez o el mismo Cornelio Fabro, y al ser en cuanto ser como nota común. Vamos a ver cuáles son las unidades que hay entre fe y filosofía. Continuamos. Nada que objetar a esta explicación. Seguimos. La unidad de fe y filosofía en cuanto al contenido se da en la sabiduría. Que la unidad entre fe y filosofía se da en el objeto material, es decir, en el contenido y en el conocimiento, lo atestigua ya la misma Fides et Ratio en 16, cuando dice: la Sagrada Escritura nos presenta con sorprendente claridad el vínculo tan profundo que hay entre el conocimiento de fe y el de razón. Lo atestiguan sobre todo los libros sapienciales, es decir, en cuanto al contenido, hay una unidad sapiencial entre fe y filosofía. Continuamos. Esto tampoco tiene ningún problema. Vemos que acá cita a la famosa encíclica de Juan Pablo II, la Fides et Ratio, una encíclica en la que todos coinciden en que colaboró mucho el Papa Emérito Benedicto XVI. Apuntemos esta encíclica porque después vamos a ver que va a haber comentarios y que de la misma encíclica se van a poder sacar otras conclusiones más relativas a este debate y sobre todo relativas a la cuestión de si existe o no la filosofía cristiana. Cuestión que, como ustedes saben,
yo he debatido públicamente también hace 1 año y medio con Jonathan Ramos. En cuanto a la verdad, el contenido veritativo de la fe y la filosofía también hacen de ese objeto material un contenido unitario. Ya desde el inicio de la encíclica Fides et Ratio, Juan Pablo II anuncia que la fe y la razón son las dos alas con las cuales nos remontamos hacia la contemplación de la verdad. Esa es una unidad de contenido. Continuamos con la Nada que decir a esto. tercera unidad entre fe y filosofía. Fe y filosofía, ambas son revelables. En el capítulo 4 y 5 de la Suma contra los Gentiles, Santo Tomás muestra que tanto las verdades accesibles a la razón humana como aquellas que no son accesibles a la razón humana, ambas son propuestas convenientemente para ser creídas por Dios en las Sagradas Escrituras. Continuamos. Tampoco, nada que cuestionar a esto. Pero voy diciendo algunas cosas. Ven que, si bien es cierto que uno puede tener como posición empezar desde lo más general a lo particular, a un espectador desde afuera le cuesta ver o le cuesta entender por qué se tarda tanto en llegar al punto de discusión. ¿No? Porque es como que empezamos desde muy lejos. Está bien, puede ser, no está mal, es una estrategia. Él tiene su tiempo, lo puede manejar como quiera. Pero es como que faltaría un poco más de ir al punto digamos, que planteó Dante y que se planteaba respecto de la fe-razón, porque si Dante está de acuerdo con todo lo que él viene diciendo, entonces, ¿por qué salió esta discusión? O sea, ¿para qué hablar de cosas que estamos de acuerdo si vinimos un debate justamente a discutir? Pero bueno, para mí como que falta llegar al punto y ya van unos minutos y todavía no se, ni siquiera se ve en lontananza, en el horizonte el punto. Pero bueno, tengamos paciencia y sigamos. ¿Qué es lo que va a hacer que la filosofía y la teología tengan una autonomía relativa? La autonomía relativa de la filosofía es metodológica y el objeto formal quo. ¿En qué consiste el objeto formal quo? El objeto formal quo de la filosofía es la demostración y su objeto material es el ente. El objeto formal quo de la filosofía es demostrativo. La filosofía parte de la evidencia empírica de la captación del ente sintético, se remonta a través de una dialéctica ascendente a los primeros principios por las solas fuerzas de la razón natural. Continuamos. De nuevo, eso no tiene ningún inconveniente, no tiene ningún problema. Ahora, hace unos minutos, Jonathan Carlos Ramos ha citado a un teólogo llamado Congar, Yves Congar, para citar y reforzar una cuestión sobre el tema de la fe y el oído, que es correcta. Yo hubiese citado a otro teólogo, porque justamente Congar ha sido uno de los teólogos claves en la crisis de la Iglesia Católica en torno a los años 50, 60. No es el momento de desarrollar ahora el tema, no se puede, es un tema infinito, pero tenemos algunos videos en el canal sobre el tema, por lo menos 3 videos sobre el tema del preconcilio, el concilio, el posconcilio, pero dicho sintéticamente, Congar era un alfil del progresismo internacional. Una persona que con su producción literaria, sus conferencias, sus libros, su doctrina, sus artículos, especialmente él fue uno de los fundadores de la famosa revista Concilium. Congar es uno de los teólogos que más colabora en la difusión de ideas anticatólicas bajo capa católica que constituye el progresismo. Estamos hablando del progresismo en el campo eclesiástico, no el progresismo en el campo cultural, laico, como una posmodernidad, sino en el campo eclesiástico. También en mi blog hay un artículo que se llama El progresismo hoy, respuesta a una amiga, y en ese artículo ustedes pueden también ver una descripción de qué es y a qué nos referimos con la palabra progresista.
la única manera, dice Tomás, de convencer al adversario que niega esta verdad es por la autoridad de la escritura confirmada. Volvamos atrás, hay una partecita ahí que me gustaría leer. Bien. Dice Santo Tomás, para exponer la primera clase de verdades, se ha de proceder por razones demostrativas. Esas son las verdades accesibles a la razón humana, que pueden convencer al adversario. Aquí dice, para convencer, para exponer la primera clase de verdades, o sea, se refiere a la razón, se ha de proceder por razones demostrativas que puedan convencer al adversario. Pero no dice, esto lo digo en atención a cosas que se van a discutir después, no dice, para exponer las primeras clases de verdades, solo se ha de proceder por razones demostrativas y habrá que excluir otras fuentes. No dice eso. Solo se ha de proceder, porque si no, no podríamos introducir en el campo de la filosofía otra cosa que no fuesen razones demostrativas. Por ejemplo, razones probables. Sin embargo, las razones probables son parte del campo de la filosofía. Bien, atento con eso. Pero, como es imposible hallar estas razones para otra clase de verdades, no se debe intentar convencer al adversario con razones, sino resolver sus objeciones vía remoción contra la verdad, ya que la razón natural, como quedó probado, no puede contradecir la verdad de la fe. En este contexto, ¿a qué se refiere? Se refiere a los artículos de la fe. ¿Por qué? Porque fíjense que dice, es imposible hallar estas razones para otra clase de verdades. Quizás habría que buscar bien la cita que le está diciendo. Bien, vamos a tomarnos un segundo para buscar eso. Bien, continuemos. Veamos lo que dice el profesor Jonathan Caro Ramos y la interpretación que hace de este fragmento de la Suma contra Gentiles de Santo Tomás de Aquino. Bien. Dice Santo Tomás, para exponer la primera clase de verdades, se ha de proceder por razones demostrativas. Esas son las verdades accesibles a la razón humana, que pueden... Dice, para exponer la primera clase de verdades, es decir, el texto está hablando de dos clases de verdades. La primera y la segunda. Dice, para exponer la primera clase de verdades, se ha de proceder por razones demostrativas, que puedan convencer al adversario. Ahora vamos a ver el contexto de esta frase, porque acá falta ese contexto. Fíjense que Ramos inicia una cita que está como de alguna manera incompleta, porque dice, bueno, la primera clase de verdades. ¿Y cuál es la primera clase de verdades? No tenemos el documento de Santo Tomás acá a la vista, sino que es un comentario de Ramos. Bueno, ahora vamos a ver el documento. Convencer al adversario. Pero, como es imposible hallar estas razones para otra clase de verdades, no se debe intentar convencer al adversario con razones, sino resolver sus objeciones vía remoción contra la verdad, ya que la razón natural, como quedó probado, no puede contradecir la verdad de la fe. Continuamos. Bien, vamos ahora a buscar ese contexto. Muy bien. Suma contra Gentiles. Perfecto. Estamos en el capítulo 9. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos la cita a la que se refiere el profesor Ramos. Bien, vamos a ver el contexto. Estamos en el capítulo 9, orden y plan que se ha de seguir en esta obra. Es evidente, por lo dicho, que la intención del sabio debe versar sobre la doble verdad de lo divino y la destrucción de los errores contrarios. Es decir, el oficio del sabio, como también lo dice la Suma contra Gentiles al comienzo, es enseñar la verdad y combatir el error. Bien. Sigue diciendo Santo Tomás. Una de estas verdades puede ser investigada por la razón, pero la otra
está sobre toda su capacidad. Aquí tenemos el doble orden de verdades. Por un lado, las verdades accesibles a la mente humana, y por otro lado, las verdades que están sobre la capacidad del hombre. Y dice, y digo una doble verdad de lo divino, no mirando a Dios, que es verdad una y simple, sino atendiendo a nuestro entendimiento, que se encuentra en diversas situaciones respecto a las verdades divinas. Es decir, aquí lo que explica es que cuando dice que hay una doble verdad, o hay dos órdenes de verdades, no que haya una verdad que contradiga a otra, sino que son dos órdenes de verdades según nuestra capacidad mental. Es decir, en sí misma la verdad es una, pero desde nuestra capacidad mental hay un orden de verdades que es accesible a nosotros y otro que está sobre nuestra capacidad. Entonces dice, para exponer la primera clase de verdades, se refiere a las de razón natural, obviamente, se ha de proceder por razones demostrativas que puedan convencer al adversario. Aquí no está negando que se haya que usar otras razones probables, por ejemplo. Parece ser que por el contexto, Ramos sí interpreta eso como que es solo razones demostrativas y no otro tipo de razón. Sigue Santo Tomás. Pero como es imposible hallar estas razones para la otra clase de verdades, es cierto, es decir, para las verdades teológicas, las verdades que nos superan completamente, es imposible encontrar argumentos que las demuestren, justamente porque están por encima de la razón. No se puede demostrar la encarnación, demostrar la Trinidad. Lo que se puede hacer es dar argumentos de conveniencia, que es lo que hace la apologética. La apologética demuestra que esas verdades sobrenaturales no contradicen ninguna verdad natural. Eso sí se puede hacer, pero no se puede demostrar que es verdad, simplemente se puede demostrar que no es contradictoria con la razón. Entonces dice, pero como es imposible hallar estas razones para la otra clase de verdades, se refiere a las teológicas, no se debe intentar convencer al adversario con razones, sino resolver sus objeciones contra la verdad. Es decir, no se debe, vos a una persona que niega la Trinidad, no le podés demostrar la Trinidad racionalmente, porque además sería un racionalismo. Sería pensar que la razón humana finita puede correr un espacio infinito. Pero sí lo que podés hacer es decirle, mira, vos decís que la Trinidad es falsa por esto, 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 bueno, yo te puedo destruir esos tres argumentos. Destruir esos tres argumentos no es probar que la Trinidad es verdadera, pero sí es probar que esos tres argumentos que usaste no tienen validez contra ellos. Pero estamos en un campo, este es el contexto de la cuestión, ¿sí? No se está diciendo que no se pueda utilizar razones probables u otro tipo de razones que no sean distintas a las demostrativas, ¿sí? Ahora, seguimos con el debate. La única manera de convencer al adversario que niega esta verdad es por la autoridad de la escritura confirmada por los milagros, porque lo que está sobre la razón humana no lo creemos si Dios no lo revela. Entonces, estamos en el capítulo 9, dice, ven, capítulo 9, SCG, suma contra gentiles, y está hablando de esta verdad. ¿Cuál es la verdad? Se refiere a la verdad teológica, a las verdades reveladas por Dios, a las verdades que están por encima de nuestra razón. ¿Sí? Por eso dice, solo podemos convencerlos por la autoridad de la escritura, ¿sí? Confirmada por los milagros. ¿Por qué? Porque no se hace eso por la razón humana. ¿Por qué? Porque eso está por arriba de la razón humana, ¿sí? Ahora, este es el contexto. Sigamos. hay un doble orden de verdad. Las verdades que son accesibles a la razón humana son connaturales a las potencias de la naturaleza de la razón humana. Aquí está explicando ese contexto que quizás habría que haber explicado antes, pero está explicando ahora. Por tanto, la razón humana puede conocer, sin el auxilio de la revelación, aquellas verdades que son accesibles a la razón natural. No sin problemas, no sin errores, no sin esfuerzos, pero la razón natural tiene en su potencia la capacidad de conocer
la verdad natural de los primeros principios. Mas esto ciertamente, dice Tomás, no se realiza con Dios, porque el entendimiento humano no puede llegar naturalmente hasta su sustancia, ya que nuestro conocimiento en esta vida tiene su origen en los sentidos, y por lo tanto lo que no cae bajo la actuación del sentido no puede ser captado por el entendimiento humano, a no ser en tanto deducido de lo sensible. A través de la analogía entis, la razón puede deducir los principios de la Sagrada Escritura como preámbula fidei. Sin embargo, acá hay... Hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero sí agrego el contexto de ese capítulo 9 que se está aquí comentando. Una doble distinción. Las verdades que son accesibles a la razón humana pueden ser conocidas por la razón humana sin la necesidad de la revelación. Dios propone convenientemente para ser creídas esas verdades, no porque sean imposibles de ser conocidas, sino porque muy pocas personas podrían conocerlas, sino después de mucho esfuerzo y no después de mucho trabajo, labor, por aquello que implican. Continuemos. De acuerdo. Continuamos. La más de las veces la falsedad se mezcla en la investigación. No. Volvamos. Ahí. Volvemos. Bien. La más de las veces la falsedad se mezcla en la investigación racional y por lo tanto para muchos serían dudosas verdades que realmente están demostradas. Es decir, la filosofía de Dante tiene esta estructura. No hay nada en el intelecto que no parta de los sentidos. Si no hay nada en el intelecto... Me da gracia este recurso, ya vamos a ir marcándolo. Él dice, la filosofía Dante tiene esa estructura. Como si Dante no aceptara esa estructura. Quizás es una forma de hablar, pero vamos a reparar en esto de, él dice algo y Dante tal cosa, porque lo que viene después es lo interesante. Dante también se ha referido a Jonathan en muchas ocasiones, pero lo que viene después de ese comentario parece como si el oyente desprevenido piense, pero Dante está negando esto. Hay un recurso que se usa muchas veces, lo verán ustedes mismos. Intelecto que no venga de los sentidos. Los sentidos conocen el ente ilemórfico. La razón procede demostrando cada paso que da y se remonta a los primeros principios. Este desarrollo en la filosofía de Santo Tomás, aunque está escrito conjuntamente, literariamente, es un desarrollo autónomo, es decir, cada paso que da Santo Tomás en la demostración racional está sostenido por la evidencia empírica y por el desarrollo lógico de la demostración. No hay un momento donde se promete la revelación. La revelación lo que hace es sostener desde otro ángulo aquello que se dice, pero ya no desde el ángulo de la demostración, que es propio de la filosofía, sino desde el ángulo de la autoridad de la fe. Porque la... Bien. Acá él dice que se trata de demostrar cada paso que se da. Sin embargo, los que recordarán a Aristóteles y también a Santo Tomás, recordarán esa frase que dice que es imposible demostrarlo todo, porque se tendría que proceder al infinito. Por lo tanto, si bien en algunas cosas conviene y es posible demostrar cada paso que se da, estamos hablando en el campo racional, humano, en algunas cosas sí, en muchas otras cosas no es posible demostrar cada paso que se da. Y esto Santo Tomás lo sabe perfectamente. O sea, Santo Tomás no pretende que en la filosofía todo tenga que ser demostrado en cada paso que se dé. Sabe que hay razones demostrativas de carácter necesario y luego hay un montón de cosas, razones probables, por aproximación. Estas razones probables se dan, por ejemplo, precisamente en el campo de la moral, no en el terreno de los principios de la moral, sino en el terreno de la aplicación práctica. Es decir, si ustedes tienen que tomar una decisión muchas veces en el orden moral, ¿no? Sí, el principio está claro, ¿no? No matar al inocente, perfecto. Ahora, si usted de repente entra a la casa un tipo y ustedes dicen, claro, ¿lo mato o no lo mato? ¿Representa un peligro o no lo representa? Bueno, ¿me está apuntando un arma o no me está apuntando? Bueno, no me está apuntando, pero me podría apuntar. ¿Qué hago? ¿Tengo que esperar a que dispare? ¿O para disparar yo? No tenés que esperar, porque si vos esperás a disparar, y quizás no vas a poder responder después. Bueno, entonces responder yo primero. Bueno, pero
pero, a ver, tiene 14 años ese chico, y bueno, pero quizás tiene hambre, ¿no? Pero entonces, o sea, los principios están claros. Ahora, en las circunstancias, obviamente, primero ustedes van a contar, Dios quiera que nunca les pase esto, pero van a contar con poco tiempo para decidir. Y segundo, van a haber un montón de circunstancias donde la certeza va a ser la certeza eh, probable, quizás altamente probable, pero nunca van a llegar a una certeza demostrativa. Y estamos en el campo de la moral, en el campo natural, no estamos en el campo de lo sobrenatural. Entonces, ¿qué significa eso? Que en la filosofía, en el campo natural, también se incorporan razones que no son demostrativas. O sea que esto de decir hay que demostrar cada paso que se da, bueno, es lo deseable, pero no es que si alguien no hace eso, se sale necesariamente de la filosofía. La fe parte de la autoridad de que Dios ha hablado y la filosofía parte de la evidencia de que nosotros podemos conocer el ente. Que la filosofía parta de la evidencia de que podemos conocer el ente, lo cual es cierto, no significa que no se puedan incorporar otros argumentos que no sean evidentes. Por ejemplo, nosotros, esto Chesterton se ha dedicado mucho, decía, el primer acto de fe que yo tengo es el de la fecha de mi cumpleaños. O sea, dicho en mi caso, ¿no? Yo tengo evidencia de que yo nací el 15 de octubre de 1985. No, le creo a mis padres, le creo al registro civil, le creo a mis padres que me lo dicen, le creo al registro civil que grabó un dato en una partida de nacimiento y que luego fue a parar a este documento de identidad que dice que yo nací el 15 de octubre de 1985. Ahora, ¿son actos de fe? Sí. ¿Son actos demostrativos? No. ¿Son parte de la filosofía? Por supuesto. ¿O son parte del pensamiento racional, si ustedes quieren? Por supuesto. ¿Qué voy a ir yo a ir exigiendo a los demás que me demuestren esto? No tiene sentido. Otro acto de fe, que mis padres son mis progenitores. Son actos de fe. Pero eso no los invalida como presupuestos del pensamiento lógico, racional. Continuamos. Entonces Santo Tomás va a desarrollar en las cuestiones disputadas sobre la verdad su primer principio metafísico, aquello que primeramente el intelecto concibe como evidente y en lo cual las concepciones todas resuelve, es ente, como dice Avicena en el principio de su metafísica, el punto de partida y el analogado principal en lo cual la metafísica resuelve todas las nociones, es la noción del ente, porque el ente es aquello que nuestra naturaleza de la razón puede captar. Es proporcional la naturaleza del ente a la naturaleza de la razón, porque el alma es en cierto modo todas las cosas, como dice Aristóteles en el Peripsige. Continuamos. Perfecto, de acuerdo. Pero esas son las conclusiones que se van a sacar sobre esto. Mientras que el objeto formal quo de la filosofía es la demostración, el de la teología es la deducción. Continuamos. Se llaman en efecto seres separados en la realidad y en el concepto, no solo a aquellos que no pueden existir en la materia, como Dios y las sustancias intelectuales, sino también a aquellos que pueden existir sin la materia, como el ser común, lo cual no sería posible si por su modo de ser dependiesen de la materia. Conforme a las tres distinciones, las que se deriva la perfección de esta ciencia, recibe esta ciencia tres nombres. Se la llama en efecto ciencia divina o teología en cuanto estudia dicha sustancia, es decir, en cuanto al contenido. Metafísica en cuanto estudia el ser común y sus atributos. Ese es el objeto formal quod. Estos son en efecto objetos que por vía de la resolución aparecen como transfísicos, como los más comunes después de los menos comunes. Y se la llama filosofía primera, ese es el objeto formal quod, en cuanto estudia las causas primeras de las cosas. De este modo, resulta evidente cuál es el sujeto de esta ciencia. Si me pregunto cuál es el sujeto de la ciencia, estoy cayendo en una unidad de contenido, Dante. Pero lo que hace que la filosofía y la teología sean autónomas no es el contenido, sino el objeto formal quo. ¿Continuamos? Bien, acá explica esto, que de nuevo parece que tarda en llegar al centro del debate. ¿Sí? O sea,
un observador exterior diría, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver? O esto, ¿cuál es el problema? O esto lo está negando Dante, o esta es la discusión. O sea, falta quizás para el espectador y para bien del espectador algún puente, algún nexo que Jonathan precise y diga, bueno, ¿y esto cómo lo conectamos con el tema del debate? El doble orden de verdades en lo revelable. La revelación se torna necesaria no a fines del saber filosófico, sino para la salvación. Dante, Santo Tomás distingue. Ven, fíjense, le dice, la revelación se torna necesaria no a fines de saber filosófico, sino para la salvación. Dante. Como si Dante hubiese dicho lo contrario, como si Dante Urbino hubiese dicho que que la revelación se torna necesaria para a los fines del saber filosófico. Y Dante nunca dijo eso. Van a ver que ese recurso es constante. Filosofía en sí misma, de la filosofía como auxilio para la fe, porque la filosofía tiene una doble vocación que la recupera Juan Pablo II en Fides Serratio 8, cuando dice que la filosofía tiene una misión sapiencial y una misión luminal. La misión sapiencial es conocer las verdades de la razón natural, y en ese sentido la filosofía es autónoma, Dante. ¿Lo ven? De nuevo. Ahora, la filosofía, en tanto que luminal, tiene como objetivo iluminar las pruebas de la fe, ser preámbula fide e iluminar las razones de la fe, siguiendo 2 segunda de Pedro 3:15. Bien, Tomás es consciente que solo en cuanto que verdad que salva, es que la sabiduría especulativa es dada para ser conocida por fe, aun siendo accesible por la razón. Dice Santo Tomás, hay que decir, para la salvación humana, fue necesario que además de las materias filosóficas cuyo campo analiza la razón humana, hubiera alguna ciencia cuyo criterio fuera la revelación divina. Y esto es así porque Dios, como fin al que se dirige el hombre, excede la comprensión a la que puede llegar la sola razón. Dice Isaías, Dios, nadie ha visto lo que tienes preparado para los que te aman. Solo tú, el fin que tiene que ser conocido por el hombre para que hacia él puedan dirigir su pensar y su obrar. Por eso fue necesario que el hombre, para su salvación, conociera por revelación divina lo que no es propio alcanzar por su exclusividad de la razón humana. ¿Sí? Les aviso que esta no es la cita de Isaías. Lo de Isaías probablemente termina en para los que te aman. Solo tú. Después todo eso seguramente es de Santo Tomás. Al principio, nihil volitum quim precognitum. ¿Cómo podríamos desear las verdades sobrenaturales de Dios si no las conocemos? Continuamos. Bien, acá de nuevo está diciendo algo que Dante no contradice y que ningún filósofo o intelectual católico de buena formación estaría en contra. La cuestión está en las conclusiones que se sacan a partir de eso. Pero como esas conclusiones él no nos explicita, él de nuevo está todavía, nos cuesta ver la relación con el debate, nos cuesta ver cómo se conecta esto y cómo contradice esto algunas de las cosas que Dante ha sostenido en su introducción. Por otro lado, ya que se cita a la Fides Ratio, ¿no? Vamos a citarla también nosotros y vamos a ver que lo que dice me parece que puede adaptarse o puede terminar siendo un poco contraproducente o por lo menos contradictorio con lo que dice el propio Jonathan Ramos. Vamos a la encíclica, vamos a ver si aquí la tenemos entera en castellano. Muy bien, Fides Ratio. Ustedes saben que hace un año y medio aproximadamente, el profesor Ramos y yo debatimos sobre la filosofía cristiana. Y él decía que no existe la filosofía cristiana. Entonces vamos a ver. Bien. Punto 76. Una segunda posición de la filosofía es la que muchos designan con la expresión filosofía cristiana, dice Juan Pablo II. La denominación es en sí legítima.
pero no debe ser mal interpretada. Bien, como todo lo legítimo, que no debe ser mal interpretado. Vamos a agrandar un poquito más esto para que todos podamos leerlo. Con ella, o sea, con la denominación, no se pretende aludir a una filosofía oficial de la Iglesia, puesto que la fe como tal no es una filosofía. Con este apelativo se quiere indicar más bien un modo de filosofar cristiano, una especulación filosófica concebida en unión vital con la fe. No se hace referencia simplemente pues a una filosofía hecha por filósofos cristianos. Con eso terminamos el segundo video de comentario al debate entre Jonathan Carlos Ramos y Dan Turbina. Los espero dentro de muy poco en el próximo video, donde vamos a seguir haciendo algunos comentarios y apreciaciones sobre este puginato intelectual. Les mando un saludo a todos.